Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida a mi canal, soy Constanza y hoy voy a hablar del capítulo 7 de Yarg. Este capítulo que se hizo esperar porque el capítulo 6 terminó tan arriba, nos dejó con primero por un lado con la sorpresa y por otro lado con el deseo de saber cómo seguía esta historia. Así que luego de 7 días de esta larga espera, por fin tenemos algunas respuestas. Así que lo que voy a hacer en este video es contarles o charlar con ustedes sobre lo más importante que ocurrió en este nuevo capítulo. Comenzamos por el principio, comenzamos por en realidad el final del capítulo 6, este final épico del capítulo 6. Pars está en su oficina relamiéndose pensando que va a ser un día glorioso para él porque va a poder matar 2 pájaros de un tiro. Por un lado, piensa que va a poder vengarse de Jaylin y por el lado, también de paso y porrazo, colocar en una posición muy incómoda a Ylgaz. Y le sale el tiro por la culata porque Ylgaz le dice que se va a abstener de declarar por ser un pariente en primer grado de Jaylin. Y ante la cara de póker de Pars, de hecho le dice, me estás tomando el pelo, qué pariente ni pariente si ustedes no son parientes. Y ahí es cuando Ylgaz saca su as bajo la manga, la bomba, y nos enteramos de que hubo casorio, de que se habían casado precisamente para que Ylgaz pudieran pararse en este derecho de no declarar o de abstenerse de declarar. Bueno, la entrevista es breve, pero cuando ellos se van, Pars se descarga con su secretario. De alguna forma descarga su frustración y su mal humor con su secretario, pero cuando digiere esta noticia le agarra la curiosidad. Entonces va al despacho de Ylgaz a preguntarle cómo fue que nació este amor tan inesperado y tan repentino. La realidad es que Pars asume que Ylgaz se enteró de lo que él creía o de lo que él quería hacer. Probablemente él también asume que se enteró por Neva y que esta jugada del matrimonio era eso, una jugada para que zafaran los dos. Pero de todas formas va a enfrentarlos, les va a preguntar cómo había surgido esta idea del matrimonio y de esta forma nosotros también como espectadores a través de un flashback nos enteramos cómo había surgido esta idea. Si hubiera tenido que apostar y decir a cuál de los dos se le había ocurrido la idea del casorio, hubiera apostado por Jaylin, pero me equivoqué, porque en realidad al que se le había ocurrido la idea era a Ylgaz. Nos muestran una escena en la que ellos estaban discutiendo, o mejor dicho, Jaylin estaba enojada con Ylgaz porque sabía que él no iba a mentir, y de hecho él le aclara que no va a mentir, y se enoja. Pero ahí Ylgaz le dice que pasen a su casa para que entre los dos encuentren una solución. Y ahí es cuando él le propone matrimonio. Lo gracioso es que Jaylin acepta, ni siquiera lo piensa, está sobreentendido que el matrimonio es precisamente para esto. No, en ningún momento hay una confusión entre ellos. No es que Jaylin cree que Ylgaz está rendido de amor y que cayó a sus pies, sino que entiende el planteamiento de Ylgaz desde un principio y acepta, muy rápidamente acepta, aunque después cuando lo empieza a pensar en las explicaciones que le va a tener que dar a su familia, las explicaciones que Ylgaz va a tener que dar a su familia, lo que se va a decir en el juzgado, y ahí ellos tienen una charla en donde Ylgaz le dice que no tienen que darle explicaciones a nadie, que cuando alguien pregunte simplemente van a evadir esa pregunta porque ellos son adultos y si se les canta se pueden casar y punto. Y Pars, que si bien perdió una batalla que no piensa darse por vencido, les avisa que el caso de los cepillos de dientes va a seguir abierto y que él, por supuesto, va a intentar encontrar algo con lo que puede inculpar a Jaylin. Pero si bien la boda les sirvió momentáneamente para sortear el
el obstáculo que les había colocado Pars, hay un daño colateral y este daño colateral mancha la reputación de Ylgaz. El rumor del matrimonio se esparce como pólvora en el juzgado, en parte porque Pars lo aviva, hace correr este rumor, y en ese rumor se afirmaba que el matrimonio era ficticio y que el impoluto fiscal Ylgaz se había casado con Yaelin para poder ampararse en su derecho de no declarar. Y este rumor le llega gracias a Pars, que por supuesto está echando leña al fuego a lo loco, a el jefe de los fiscales, que recordemos, él había tenido un ataque al corazón y había nombrado como su reemplazante para que lo subrogara a Ylgaz. Pero Pars se encarga, el muy zorro, de ir a contarle lo que había ocurrido, y ahí el jefe de los fiscales, que no le gusta lo que escucha, que cree que es poco digno de Ylgaz lo que había hecho, si era cierto que este matrimonio era falso, y él nombra en su lugar, lo destituye de alguna forma y coloca como a su reemplazante a Pars. Así que Pars está chocho, después de todo algo le está saliendo bien. Yo creo, y esto es una hipótesis mía, saben que no puedo evitar darles mis hipótesis en estas reseñas o compartir con ustedes mis hipótesis, y también me encanta escucharlas de ustedes. Saben que leo todos los comentarios. Estoy un poco atrasada en cuanto a responderlos, pero los leo siempre. Y mi hipótesis es que ellos de acá en adelante se van a tener que esmerar un poco más en aparentar que esta relación es cierta, para evitar precisamente que Ylgaz o que la reputación de Ylgaz se vea tan perjudicada. Y lo que me había olvidado decirles es que cuando ellos pactan este matrimonio en Turquía, aparentemente para plantear un divorcio tiene que pasar un año. O sea que ellos van a permanecer casados al menos un año. Y ahora pasemos a Yekta y a su plan de salvemos a Engin a como de lugar. Él está haciendo tateti a ver a quién le va a tirar a la muertita, y ya se decidió, ya sabe a quién le va a tirar el bulto, y encontró un candidato que le viene como anillo al dedo. Y el ganador resulta ser nada más y nada menos que Osman. Osman estaba un poco complicado. Recordemos que él había pasado la noche con su amante, pero el amante, para no tener problemas con el marido y a la vez con la familia de Osman, porque encima ella es pariente de la mujer de Osman, entonces ella había dicho que era mentira, que ella era una mujer casada, por quién me toma, se había hecho la Santa Carmelita descalza, y no había de alguna forma no había apoyado la versión que había dado Osman de que ellos habían pasado la noche juntos en un hotel. Y Yekta ve una oportunidad ahí insuperable, entonces decide que el chivo expiatorio va a ser Osman, y para hundirlo y que no tenga ninguna posibilidad de salir a flote, Yekta manda al abogado que está trabajando con él, el abogado bombón, porque es bastante atractivo el hombre, y él es quien planta el arito y el cenicero, planta las pruebas que estaban en manos de Yekta, las planta en la casa de Osman. Y por otra parte, él le hace aprender a Engin un versito. En realidad le hace aprender su coartada, cual versito se le hace repetir una y otra vez. Yo creo que Yekta lo hace en el caso de que algo se complique, para que su hijo tenga una coartada y no quede pegado en el caso de que algún imprevisto surja, un imprevisto que complique a Engin. ¿Qué es lo que va a decir Engin si en algún momento es llamado a declarar? Él va a decir que Inge apareció en su casa a medianoche a pedirle dinero, que nunca entró en su casa, que no estuvo con él más de 5 minutos, que él le prestó dinero y que luego él se quedó dulce y tranquilo y pacíficamente en su casa, pero que en la madrugada, que va a ser justo la hora en la que Inge muere, él tuvo un ataque de migrañas. Le comenzó a doler la cabeza muy fuerte y que por eso tuvo que ir al hospital y que estuvo internado un par de horas. Por supuesto, Yekta tiene todo comprado, tiene comprada a una enfermera del hospital que
teóricamente, en el caso de que sea necesario, va a declarar que efectivamente atendió a Engin esa noche. Y ahora pasamos a Neva. ¿Cómo se entera ella de la buena nueva? Ilgaz, el caballero Ilgaz, el hombre correcto, sabe que es él el que le tiene que dar la noticia, que ella no se puede enterar por el chisme o por las habladurías, no se puede enterar por nadie más que no sea por él, que es él el que le tiene que dar la noticia de su matrimonio. Entonces la va a ver a su despacho. La pobrecita, cuando lo ve, se ve que se ilusiona por esta visita y ella le empieza a hablar de unas vacaciones que ellos habían tenido, intentando hacerle recordar los viejos tiempos, pero de repente Ilgaz suelta nuevamente la bomba, le dice que está casado con Jaylin y Neva queda como la mancha congelada, queda como sin reacción. Y cuando finalmente puede articular alguna palabra, le pide que se vaya. Acá a mí me surgieron dos interrogantes. El primero es la pregunta o el interrogante que sigue sin respuesta es ¿por qué Ilgaz dejó a Neva? Porque si estaban a punto de casarse, aparentemente no tuvieron ninguna pelea, no hubo ningún desacuerdo, pero súbitamente Ilgaz decidió separarse o terminar con el compromiso. Y la pregunta es ¿por qué? Y la otra pregunta que me surge es si Neva está embarazada, porque en esta escena ella empieza a vomitar. Es cierto que la noticia puede haberle pateado el hígado y que por eso se descompuso y comenzó a vomitar, pero de todas formas me resulta un poco sospechoso esa escena. Díganme qué piensan ustedes. ¿Neva estará embarazada? ¿Habrán llamado a la cigüeña? Ojalá que no, porque me gustaría ver esa convivencia de Ilgaz y Jaylin. Me gustaría verla, a mí como espectador al menos. Pero bueno, veremos qué pasa, si hay bebé o no hay bebé. Y ahora pasamos a Ilgaz, al susodicho, y a Jaylin. ¿Cuál es el plan que tienen para atrapar a Engin? Necesitan algo para que Pars por lo menos lo llame a declarar. Y este aquí que surge este algo cuando Ilgaz recuerda que había visto una multa de tránsito cuando había acompañado a Jaylin a la oficina. Y ellos cuando vuelven a la oficina, se encuentran con Engin y Jaylin se pone a hablar con Engin. Y mientras tanto Ilgaz busca nuevamente esta multa de tránsito y le saca fotos porque en la multa, aparte del importe, venía una foto del vehículo. El tema era que ese vehículo no era el vehículo de Engin, entonces asumen que se trataba de un auto alquilado, que él había alquilado un auto para deshacerse del cuerpo. Y por supuesto, con la patente y los datos del auto, le pide a Erem que investigue o que intente ubicar ese auto. Yekta no lo había podido hacer desaparecer porque lo habían robado ese auto, entonces Yekta no había podido destruirlo. Pero resulta que como esa agencia es media turbia y hay mucha mafia ahí, habían logrado recuperar el auto, habían seguramente hecho desaparecer al ladrón por osar robar un auto a esa compañía y el auto estaba de regreso. Entonces Jaylin e Ilgaz se presentan en la agencia e intentan comprar el auto, pero les dicen que no, que el auto ya había sido comprado. Y en ese momento Jaylin ve que alguien se está llevando el auto y sabemos cómo es Jaylin de cabeza dura, que no estaba dispuesto a que Yekta le pusiera las manos encima para hacerlo desaparecer. Entonces lo que hace es jugar a los autitos chocadores y choca el vehículo. Y cuando lo choca, el hombre intenta arreglar las cosas extraoficialmente, pero Ilgaz insiste en que hay que llamar a la policía. Y cuando llega la policía, ahí se pone a inventar un poco Ilgaz, les dice que quiere que secuestren el auto porque notó que el hombre, el otro conductor, actuaba de forma sospechosa, entonces manda a secuestrar el auto en busca, teóricamente, de drogas. Pero cuando lo secuestran, cuando la policía científica se pone a trabajar en el auto, la policía científica dirigida por Eren, que
saben lo que están buscando muestras de ADN que coinciden con la de Inge, realizan los estudios y el ADN da positivo, coincide con el ADN de Inge. Ahora entramos al final del capítulo, que es un final con final partida doble de alguna forma. Por un lado, Jinar que tiene toda la mala suerte, le han hecho un mal de ojo, le han hecho algún gualicho y sale de una y se mete en otra. ¿Cuál era la respuesta? Si recuerdan, en los adelantos habíamos visto un forcejeo entre Zafer, que quería mandarlo con San Pedro para vengar la muerte de su hija, y Jinar. Había habido un forcejeo entre los dos. Pero lo que no sabíamos era cuál de los dos resultaba herido en este forcejeo. Y bueno, en este capítulo nos sacamos la duda. Jinar aparece todo bañado en sangre en su casa, pero aparentemente sus heridas son las heridas viejas. Él, recordemos, había estado muy mal herido, internado, se estaba recuperando, estaba convaleciente y con la pelea, al parecer, las heridas esas se abrieron. Pero la cuestión es que él le dice a Metin que había matado a Zafer. Así que no sé si efectivamente Zafer está muerto o si Jinar cree que lo mató. Aparentemente un tiro le pegó seguro, pero no sabemos si Zafer sobrevivirá o no. Y lo que sí vemos que hay como un pacto entre Metin y Jinar, porque Jinar le reclama que él había prometido protegerlo y Metin lo abraza. Así que creo que se puede suponer que esta vez lo va a cubrir a Jinar y no lo va a mandar a los leones como lo hizo la vez anterior. Y por otro lado encontramos a Jaylin, que como Pars va a citar a declarar a Engin, ella siente que ya no es necesario seguir fingiendo y puede enfrentar a su ex mejor amigo y cantarle las 40. Y así lo hace. Por otro lado, Engin no está tan sorprendido porque él venía sospechando, él se había dado cuenta de que posiblemente Jaylin sabía lo que él había hecho. Y acá hay un monólogo. Engin le escucha pero no le interrumpe, entonces, ¿qué le dice Jaylin? Jaylin le dice que cuando había muerto la hermana, cuando ella se había enterado de la muerte de la hermana, ella se había hecho la promesa a sí misma de que iba a creer en la justicia y que si se había planteado distintos escenarios. Se había planteado un asesino que se arrepentía y que se presentaba solo a declararse culpable. También se había planteado como escenario un asesino que no se presentaba, no se declaraba culpable, pero que sí se arrepentía de lo que había hecho. Y en ambos casos ella había elegido creer en la justicia y trabajar para que se le diera a esa persona, al asesino de su hermana, una pena justa, ni más ni menos que lo que merecía. Pero lo que ella nunca se había planteado, lo que nunca había imaginado en su cabeza, era que iba a recibir un puñal por la espalda, que el asesino de su querida hermana iba a ser su mejor amigo, esa persona que la había contenido, que había caminado a su lado, que la había consolado. Ella nunca se había imaginado ese escenario. Esta última escena del capítulo me pareció un tanto ambigua porque vemos la cara de furia de Jaylin y a la vez ella está agarrando con fuerza un recipiente de vidrio que parece bastante pesadito y le pregunta: ¿qué voy a hacer contigo? Daría la impresión de que lo que quiere hacer es partirle el cenicero en la cabeza o ese recipiente en la cabeza, pero si bien esta historia nos sorprende constantemente, no creo que la próxima sorpresa sea que Jaylin se convierta en la asesina de Engin, aunque no descarto ninguna posibilidad. Pero además sabemos que Ylgaz va en camino, va al rescate. Super Ylgaz al rescate está por llegar, así que tal vez él le impida que ella cometa una locura. Pero no sé, díganme qué piensan ustedes, qué es lo que va a hacer Jaylin con Engin, cómo se va a vengar de este hombre. Chicas, hasta acá la reseña de hoy. Muchísimas gracias por escuchar. Si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse. Les mando un abrazo grande y a la espera. Nos quedamos a la espera del adelanto del capítulo 8
para ver cómo sigue Yarg.